Hola, bienvenida a tu versión más guay, mi podcast. Un rincón íntimo para mirar dentro, desentrañar y abrazar lo que realmente somos. Así dar vida a nuestra mejor versión. Soy Mónica Rubio, terapeuta psicocorporal y gestal, acompañante de mujeres en su viaje hacia la autoestima, la sanación y el potencial personal. Y siempre buscadora de herramientas claves que me ayuden a vivir la vida que deseo. Aquí compartiré contigo esos recursos y aprendizajes que he ido recogiendo en mi propio camino. ¿Te has visto alguna vez rechazando tus propios deseos o juzgándote muy duro? ¿Te incomoda alguna parte de ti que prefieres ocultar incluso de ti misma? Estás constantemente luchando con tus sombras y esto te causa un conflicto. Si esto te resulta familiar, este episodio es para ti. Hola amores, una bienvenida. Hoy nos sumergiremos en un tema misterioso pero transformador. Nuestras sombras internas. Vamos a descubrir cómo estas partes ocultas de nosotras mismas que muchas veces rechazamos, en realidad tienen un potencial de impulsarnos hacia el crecimiento y el bienestar. Solo necesitan ser comprendidas y amadas. Comencemos imaginando que tu personalidad es como una gran casa. Hay habitaciones donde te sientes cómoda y segura, como el salón de estar, la cocina. Pero también hay un sótano oscuro, un lugar que evitas porque no te gusta lo que hay ahí y prefieres mantener la puerta bien cerrada. Ese sótano es una metáfora de nuestras sombras, partes de nosotras que hemos aprendido a esconder o rechazar, tal vez porque de niñas estas partes no eran bien vistas y fueron severamente criticadas. Carl Jung decía, la sombra es la suma de todos los aspectos desconocidos de nuestra psique, todos aquellos que no reconocemos como parte de nosotras mismas. Entonces, amores, nuestras sombras no son solo características negativas, también incluyen partes valiosas que hemos aprendido a no mostrar al mundo. Ahora te invito a que cierres los ojos y tomes unas respiraciones profundas. Imagínate que vuelves a ser esa niña pequeña. Recuerda una escena en la que viste a tus padres sentirse felices o orgullosos de ti. ¿Qué estabas haciendo? Quizás era ordenar tu cuarto, ser amable con los demás, sonreír siempre o sacar buenas notas. Ahora pregúntate, ¿qué parte de ti dejaste de lado o sacrificaste para lograr ese reconocimiento? Ahí, en ese momento, es donde comienza todo el malentendido sobre quiénes somos realmente. Desde pequeñas aprendemos a adaptarnos a ciertos moldes o expectativas. Por ejemplo, si crecemos en una familia donde la autoexigencia era muy valorada, quizás aprendimos a esforzarnos siempre al máximo. Pero ¿qué hay de esa parte de nosotras que solo quiere relajarse, disfrutar y no tener responsabilidades? Puede que ahora veamos esa parte y la etiquetemos como perezosas o irresponsables y la hayamos rechazado por completo. Y como decía Fritz Perls, que fue el fundador de la terapia Gestalt, el conflicto interno es parte del proceso humano y se manifiesta como la resistencia que sentimos hacia partes de nosotros mismos que no podemos aceptar. Entonces, esas partes que rechazamos se convierten en nuestras sombras. Y cuando más las negamos, más poder ganan sobre nuestra vida. Se manifiestan en forma de ansiedad, estrés o inclusive enfermedades. Aprendimos a encajar dentro de ciertos moldes y expectativas. Por ejemplo, a ver si te suena, calladita eres más bonita o no deberías molestar demasiado. Si interpretaste esto, la parte oculta de tu sombra podría ser esa versión tuya que es más expresiva y libre, la que se atreve a hablar con claridad, a defender sus necesidades, a ser espontánea. Si te enseñaron que el dinero es difícil de conseguir y hay que cuidarlo,
En tu sombra podría estar esa parte tuya que sea de disfrutar sin preocupaciones, darse gustos, o si aprendiste que una mujer debe ser recatada, comedida y femenina, es posible que en tu sombra esté esa mujer salvaje que desea conectar con su naturaleza más instintiva y libre. Ahora piensa por un momento, ¿qué parte de ti has estado rechazando? Respira profundamente y pregúntate, ¿qué estoy escondiendo en mi sótano? Imagínate una chica que creció con la presión de ser siempre la mejor en todo. Ella desarrolló una autoexigencia tan fuerte que se convirtió en su mecanismo de defensa para evitar sentir la humillación de no cumplir con las expectativas. Pero en su sombra está la parte de ella que solo quiere disfrutar, ser un poco más perezosa a veces, tomar la vida con calma. Esa parte quiere ser vista, pero ha sido reprimida durante años. Alexander Lowen, el padre de la bioenergética, nos recuerda que las tensiones musculares crónicas son el resultado de la represión emocional. Así que, aunque no lo veamos, estas partes que rechazamos de nosotras también tienen un impacto profundo en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Entonces, amores, ¿qué hacemos con estas sombras? Pues el primer paso que les invito hoy es a reconocerlas y a empezar a entender que no son malas o incorrectas. Simplemente son aspectos de nosotras que necesitan ser integradas, amadas, comprendidas. Y como señala Joseph Zinker, terapeuta Gestalt, la creatividad en la terapia surge de la capacidad de integrar todas nuestras polaridades, incluyendo aquellas partes que hemos rechazado como indignas o indeseables. Esta integración es fundamental para alcanzar un sentido de plenitud y bienestar. Entonces, amores, a lo largo de este episodio vamos a explorar cómo podemos identificar nuestras sombras y, lo más importante, cómo podemos empezar a aceptarlas y vivir en paz con todos nuestros colores, con todas nuestras partes. Ahora que ya sabemos qué son nuestras sombras, vamos a ver cómo se forman, cómo terminaron todas esas partes nuestras en el sótano oscuro. Pues para esto voy a hablarles de dos conceptos importantes: las estructuras del carácter y los eneatipos del eneagrama. Alexander Lowen, desde la bioenergética, nos cuenta que nuestras heridas infantiles crean ciertos moldes en nuestro cuerpo y nuestra mente, como si fuera un traje que nos ponemos para protegernos del dolor. Por ejemplo, una persona que siempre tuvo que ganarse el amor puede haber desarrollado una coraza física y emocional, una lucha constante entre el querer expresarse y el miedo a ser rechazada. Y en el eneagrama, que es una herramienta que describe 9 tipos de personalidad, nos ayuda a entender cómo nuestras sombras se forman a partir de esas heridas de la infancia. Pero también recuerda que esto que te estoy explicando son solo mapas, son maneras de entender nuestras dinámicas internas. Estas estructuras de carácter o tipos de personalidad no son matemáticas ni son absolutistas. Simplemente las explicamos de esta manera para poder entender esas dinámicas internas, y normalmente tenemos un poquito de todas. Ahora quiero que viajemos juntas a través de todas estas diferentes sombras que cada una de nosotras puede llevar dentro, formadas por esas heridas que experimentamos en la infancia. Cada herida tiene su propia historia, y para hacer esto más interesante, imaginémonos ahora algunos personajes, algunas personas que representan cada una de estas heridas. Vamos a conocer 5 personajes, cada uno con su herida, su carácter y su eneatipo. A ver si te logras identificar con alguno de ellos. En la herida de rechazo tenemos a la historiadora solitaria. Clara siempre se ha sentido que no encaja, que no era suficiente para recibir amor. Desarrolló una defensa o ajuste y un carácter esquizoide. Si el nombre es un poco raro, desarrolla este carácter para protegerse, refugiándose y apartándose a su mundo interior para evitar el dolor de ser rechazada. Y como eneatipo 5, que corresponde al investigador, la investigadora,
Su sombra es la necesidad de conexión emocional y de ser vista tal como es. Y si Clara se atreviera a salir de su refugio intelectual, de su cueva, y se conectara emocionalmente. En la herida del abandono tenemos una heroína dependiente, Carla. Ella sintió que siempre estaba sola, buscando un puerto seguro al que regresar. Para protegerse desarrolló un carácter oral, buscando un poco de apoyo extra, alguien que le dé ese empujoncito que le diga, tú puedes, Carla. Ella es un eneatipo 4, la individualista, buscando ser especial para sentirse amada. O tal vez un eneatipo 2, la ayudadora, ayudando a todos para ser querida. Y su sombra es su miedo a ser independiente, su temor a estar sola y no necesitar a nadie más. Y si Carla se permitiera confiar en su propia capacidad de estar sola, sin depender siempre de otros. En la herida de la traición está la guerrera controladora y el centinela desconfiado. Laura, la guerrera controladora, tiene la herida de traición. Creció sin poder confiar en quienes deberían cuidarla. Desarrolló una estructura de carácter psicopático. Y no te preocupes por el nombre, nada que ver con la psicopatía de las películas. Solo es que busca siempre el control y el éxito para sentirse segura. Como eneatipo 3, la triunfadora. Su sombra es el deseo de poder relajarse y dejar de controlar, ser relajada. Y si Laura pudiera confiar un poquito más en los demás y dejar de cargar con todo. Y Miguel, el centinela desconfiado, con la misma herida de traición, pero su respuesta es diferente. Miguel, como eneatipo 6, el leal, siempre se asegura de tener un plan B, C y D, porque la vida puede ser incierta y las personas, ni te cuento. La sombra de Miguel es un deseo de ser libre, de confiar sin reservas, de dejar de estar tan a la guardia todo el tiempo. Y si Miguel se permitiera un momento de verdadera libertad, sin planificar cada posible desenlace. En la herida de la humillación está la pacificadora oculta. Gabriela, nuestra amiga con la herida de humillación, de pequeña aprendió a callarse, a ser buena, a no causar problemas, porque de lo contrario, ¡zas!, vendría la humillación, la burla, el desprecio. Así que Gabriela desarrolló una estructura de carácter masoquista, otro nombre raro, pero solo significa que ella se reprimió para evitar más daño. Gabriela es un eneatipo 9, la pacificadora. Ella siempre va a buscar paz, evitar el conflicto y se acomoda a las necesidades de los demás. Pero en su sombra está la parte de ella que quiere gritar, que quiere ser escuchada, que quiere expresar su rabia, su enojo o su tristeza sin miedo a ser juzgada. Y si Gabriela pudiera dejar salir esa voz reprimida, ¿qué pasaría? Y por último está la herida de la injusticia. Tenemos a la perfeccionista y a la rebelde alegre. María, la perfeccionista, quien lleva la herida de la injusticia, ha crecido sintiendo que nada era justo y que debía ser perfecta para ser reconocida. Desarrolló un carácter rígido, donde todo tiene que estar en orden, impecable, y se convirtió en una auténtica eneatipo 1, la perfeccionista. Siempre busca hacer lo correcto, ser moralmente superior. Pero su sombra es la parte de ella que simplemente quiere relajarse y aceptar que no siempre tiene que ser perfecta. Y por otro lado está Sara, la rebelde alegre, que también lleva la herida de la injusticia, pero se manifiesta de otra forma. Sara es un eneatipo 7, la entusiasta. Huye del dolor buscando siempre lo positivo. ¿Te suena familiar? Su sombra es la necesidad de enfrentar el dolor sin taparlo con optimismo tóxico. Y si Sara aceptara que hay un espacio de dolor en su vida. Cada uno de estos personajes que hemos visto hoy tienen su propia historia, su herida y su manera de responder al dolor. Pero al final todos
estos tipos de personalidad comparten algo importante, que es la oportunidad de integrar esas sombras, esas partes rechazadas, para empezar a vivir de una manera más auténtica, plena, equilibrada. Amores, no se trata de eliminar nuestras sombras, sino de conocerlas, de abrazarlas y comprender que cada una nos cuenta algo sobre lo que más necesitamos. De pequeñas, no supimos cómo regularlas y simplemente las negamos en su totalidad. Pero si las reconocemos y las exploramos y dejamos que se expresen, podemos regularlas y vivir en mayor armonía. Quiero invitarte a reflexionar sobre esto con un pequeño ejercicio. Piensa en las cosas que más te irritan de los demás, porque aquello que te molesta o te enfada de otros podría ser una señal de algo que necesitas ver en ti misma, de algo que tú no te permites. Observa con curiosidad sin juzgarte, porque como dijo Carl Jung, lo que más nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento más profundo de nosotras mismas. Recuerda que solo conociendo nuestras heridas podemos conocer nuestras sombras y comenzar a vernos con compasión. Y solo con compasión podemos aceptarnos con todos nuestros colores y empezar a construir esa versión más guay de nosotras mismas. En el próximo episodio vamos a profundizar en cómo podemos comenzar a integrar esas sombras. Hablaremos de herramientas prácticas, ejercicios mucho más profundos y formas de mirar esas partes de nosotras mismas con amor y aceptación. Porque recuerda que tu sombra no es tu enemiga, es una parte de ti que está esperando ser descubierta y amada. Gracias, amor, por acompañarme en este viaje hacia nuestras sombras. Espero que estas historias te hayan resonado y te animes a mirar más allá de la puerta cerrada del sótano de tu mente. Te espero en el próximo episodio y hasta entonces sigue brillando con todas tus luces y tus sombras. Y no olvides compartir este episodio con aquella amiga que también puede sentirse atrapada en sus sombras. Un abrazo.